Mire usted la realidad. La persona que busca tener sexo son personas que necesitan. Los menores son que necesitan ayuda económica. Eh, yo me siento bien saber que estoy ayudando, que estoy haciendo algo por estos menores. Muchos de ellos se mueren de hambre, son vulnerables. Y buscan a una persona madura para sentirse protegidos. La figura paterna, como quien dice. Y eso me hace sentir bien. Bueno, yo soy Irene Rodríguez, soy argentina, soy inmigrante en Europa, vivo en Suiza hace 13 años. Bueno, vengo desde un lugar de la selva argentina, que es Misiones. Tengo 51 años y bueno, soy una persona criolla en Argentina. Y lo importante para mí es que he llegado hasta Europa y puedo contar hoy lo que sucedió en mi vida desde la niñez. Es como un mensaje de que hay un rayito de luz en una vida tan turbulenta, con muchos pro y contras, pero más contras que pro, y que bueno, que pude llegar hasta aquí para poder contarlo y como información para la sociedad, para la gente, para el mundo, ¿no? Y sobre todo para las familias, en el caso mío, ¿no? Soy víctima directa de violencia sexual. Desde muy niña, desde los 3 años, me han violado hasta los 15 años prácticamente. Y bueno, hasta que me di cuenta que me habían violado, que realmente era una violación, porque en realidad de los 3 años hasta cierta edad, hasta los 10 digamos, yo consideraba que la violación sexual, mis violadores, ¿no? Eran, primero de los 3 años, voy a ser explícita, de los 3 años hasta los 5 o 6 años pensaba que era un juego, ¿no? Después, como el violador fue el marido de mi madre, el segundo violador, pensé que era un amigo que me daba cariño y que la forma de dar cariño era esa, ¿no? A través de la violencia sexual, lo cual yo no sabía que era violencia sexual, a mí me parecía que era un cierto amor. Hasta incluso me he enamorado del hombre de niña, ¿no? Porque me conllevó a todo esto, creo que no me conllevó a mí, sino que el hombre abusó de la situación familiar que yo vivía, que mi mamá era muy violenta, mi abuela también. No la disculpo ni la justifico, pero vaya a saber por qué mi madre y mi abuela eran tan violentas, nunca lo pude saber. Entonces, claro, esto fue la confusión de que me crié con una culpa bárbara porque mi madre no supo entender que el hombre me violaba, que yo no era culpable, de que ella se imaginó de que yo le he querido sacar su marido. Y la pregunta que siempre me hacía yo, ¿cómo una niña de 10 a 11 años va a sacar el marido a la madre? Esto es una barbaridad, ¿no? Y se despertó el sexo niño en ese tiempo. El sexo niño se despierta de una manera que no tiene control. Es decir, que de los 11 hasta los 15 años yo me acostaba y buscaba sexo y buscaba, la única manera que para mí era que me dieran cariño y amor era con el sexo. Entonces yo me acostaba con muchísimos hombres, ¿no? Entre ellos hubo un hombre que me hizo reaccionar y que una noche me preguntó mi vida y le conté y me dijo, nunca más te voy a tocar, ¿no? Porque no tienes idea de lo que vos estás viviendo. A todo eso no lo entendí, pero después en el transcurso de la vida lo entendí.
Y claro, me crié con culpa, pero sí, hay que decir que hace 5 años recién me quité la culpa a través de una entrevista que hice a una pediatra, psiquiatra de niños y niñas, que es la directora de la Casa de la Mujer en Rosario, Argentina. La entrevisté por teléfono en la radio. Y en un momento de la entrevista le pregunto a ella, ¿por qué los niños se enamoran del violador? Y ella me contestó, porque los niños y las niñas ven que es el único medio de amar, que esa es la única manera de querer, y creen que el amor y el cariño se expresa así, ¿no? Entonces ahí fue, me saqué la culpa. Hay que dar un aviso a todo el mundo, no solamente a las familias, que cuando un niño o una niña avisa que es toqueteado o manoseado por alguien, hay que darle importancia. Hay que ponerse directamente con los ojos muy abiertos, porque después la situación es peor. El patriarcado creo que todavía sigue impuesto en nuestra sociedad, que los hombres todavía, hay muy pocos hombres en este mundo que estén emancipados, más que emancipados con conciencia. Nosotros los hombres no tenemos la culpa, al final usted tiene que entender, nosotros los hombres tenemos nuestras debilidades. Porque dése cuenta que si un pederastra o un violador o un tipo que va a buscar turismo sexual, ¿no es cierto?, y hoy viola a un niño, tiene relaciones sexuales con una niña o con un niño, le da dinero y después viene a su casa tranquilamente y está con su familia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? De que la mentalidad de macho, ¿no?, para saciar su morbo sexual, todavía está implantada. ¿Por qué? Porque pienso que hasta que no la viva él en carne propia, no la sabe. Por supuesto, está mal que se castigue al hombre por pagarle a una prostituta menor de edad. A la que hay que castigar es a ella por estar de puta. Y yo no entiendo eso, por qué todo ser humano tiene que pasar por esos extremos, ¿no? De que todo tiene que haber, es decir, bueno, va a haber una guerra. ¿Por qué no salimos a la calle antes de que esté la guerra, no después que ya explotó la guerra? Por eso ahora yo considero que todo esto tiene que ver con una guerra solapada y que tenemos que parar ahora y que los hombres tienen que concientizarse que les puede pasar a ellos, a su propia vida, a su propia familia, a sus propios hijos, hermanas, madre, porque de la violación no nos salvamos casi nadie, ¿eh? Sinceramente, incluso los niños, porque lo sabemos, ¿no?, están prostituidos. Entonces el machismo es una de las cosas con las que hay que combatir actualmente y concientizar a todos los hombres de que deben luchar junto con nosotras y deben mirar a su alrededor, ¿no?, de las barbaries que hace el hombre, de las barbaries que hizo en pasado. Pues ok, si lo hizo en pasado, que ahora empiece a abrir la cabeza y en que empiece a mirar a su alrededor y que haga un conjunto de ideas para visibilizar este horror que está pasando en el mundo con los niños. Esto tiene que ver mucho con el machismo. Sí, claro que sí.